Ahora, esa crisis que ya estamos en curso, se le está sumando la crisis agraria relacionada a los fertilizantes y los insumos agropecuarios. De no enfrentarse el problema de los fertilizantes, vamos a tener una campaña agrícola disminuida, con menor capacidad de producción. El no fertilizar a tiempo ya no se puede recuperar. En el agro, cuando no se toman las decisiones a tiempo, ya es muy tarde, ya el clima y las condiciones ya no permiten volver a sembrar. Estamos en estos momentos con Eduardo Segarra. Él es especialista en temas agrarios e investigador principal de GRADE. Señor Segarra, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Su expectativa frente al tema de esa tercera licitación, tercera vez que el gobierno va a intentar comprar fertilizantes, ya ha pasado medio año 2022. Bueno, sí, ya realmente es muy preocupante la pérdida de tiempo. Tenemos ya casi 3 meses desde que teníamos los recursos supuestamente para importar esta cantidad de urea. El actual ministro ya tiene más de un mes en el cargo, es el 5º ministro de esta gestión gubernamental, y hasta ahora, como bien decía el presidente de Conveagro, luego de 8 meses, donde los productores vienen reclamando, insistiendo y planteando que este es un problema urgente a resolver, todavía no tenemos claridad de qué va a pasar, ¿no? Hoy día hemos leído un comunicado de Agrorural diciendo que ahora la modalidad para esta adquisición va a ser un tanto distinta, que va a trabajarse a través de las embajadas del Perú en el mundo, lo cual en realidad también genera preocupación, porque no sabemos si eso va a llevar a mayores demoras, porque en realidad trabajar esto a través de todas las embajadas no necesariamente es una fórmula para hacerlo más rápido, puede más bien llevar a mayores demoras, en un contexto donde ahora empieza a aumentar fuertemente la demanda de urea y de fertilizantes en el mundo, porque empiezan las campañas más importantes. Entonces, no tenemos mucha claridad de que esta tercera licitación vaya a ser exitosa. Ojalá que lo sea. Estamos todavía con muchas dudas. Los problemas que han habido con la segunda licitación han sido muy graves. Si hay indicios de corrupción, tiene esto que investigarse inmediatamente y sancionarse a los responsables que, en cierta forma, también son responsables de estas demoras. Pero, señor Segarra, ¿hace falta ir al mercado internacional a buscar urea? A ver, el planteamiento es que el sector privado en el Perú, 4 grandes importadores de urea, durante los primeros 4 o 5 meses han tenido dificultades para importar el fertilizante, ¿no? Recién, últimamente, han logrado incrementar en algo la importación. En este año van importando ya unas 100.000 toneladas de urea, pero lo han hecho a precios realmente muy altos, ¿no? La urea que ha entrado al Perú ha estado en un promedio de $900 la tonelada, CIF, incluso $1.000. Incluso las últimas importaciones se han hecho a precios bastante altos. Entonces, lo que hay en el Perú, si efectivamente hay urea, es una urea que está con precios bastante altos y que, en cierta manera, está fuera del alcance de los productores. El sector privado actualmente está vendiendo la urea a 220 soles el saco de urea, cuando antes costaba 70 soles. Entonces, sí es cierto que ha bajado un poquito el déficit que teníamos, pero todavía estamos con el problema de que no hay acceso de los productores a esta urea cara. Además, el sector privado debería informar con mucha claridad cuánto stock de urea hay en las casas comerciales, lo cual tampoco es conocido. Sin esa información no es posible definir cómo hacer esta supuesta apertura del proceso para que también se le compre a los comerciantes nacionales. En realidad, la intención de la norma es resolver el problema, la limitación que hay para traer urea de afuera, no es para subsidiar a algunos comerciantes de urea en el mercado interno. Entonces, yo creo que son 2 temas distintos y no hay acá un tema de discriminación, sino un tema de prioridad. Lo que se necesita es que se abastezca con suficiente
en suficiente cantidad del mercado interno y la forma que ha encontrado el gobierno es a través de esta licitación. No es perfecta, pero es la única manera ahora de enfrentar el problema. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque mucho se habla del efecto de la falta de fertilizantes en la campaña de siembra y además el escenario de hambruna que diferentes organizaciones internacionales han lanzado como advertencia hace ya varias semanas o meses atrás. Pero ¿cómo se va a percibir esta situación de posible hambruna? ¿En qué momento se podría comenzar a registrar en la sociedad? Porque uno, por ejemplo, si mira en estos momentos los mercados de Lima, encuentra los productos. Algunos un poquito más altos que otros, pero encuentras el producto. Desde la zanahoria, desde los cereales, las carnes, están allí. Y es así que muchos consideran que ese tema de la hambruna solamente es una invención para que se pueda traer abajo al gobierno. Pero realmente ese escenario crítico, ¿cómo se podría manifestar y en cuánto tiempo? Porque afectaría la campaña de siembra, no solamente el Perú, también a nivel internacional. Sí, yo no uso la palabra hambruna porque no es adecuada a la situación. Lo que tenemos es una crisis alimentaria, una emergencia alimentaria. En este momento ya hay una emergencia alimentaria porque los precios de los alimentos importados han subido fuertemente. Hemos tenido 13% de inflación de alimentos acumulada y eso ha golpeado mucho a los hogares más pobres, más vulnerables. Ahora, esa crisis que ya estamos en curso, se le está sumando la crisis agraria relacionada a los fertilizantes y los insumos agropecuarios. De no enfrentarse el problema de los fertilizantes, vamos a tener una campaña agrícola disminuida, con menor capacidad de producción. El no fertilizar a tiempo ya no se puede recuperar. En el agro, cuando no se toman las decisiones a tiempo, ya es muy tarde. Ya el clima y las condiciones ya no permiten volver a sembrar. Cuando ya se siembra, se siembra. Y los cultivos empiezan a crecer. Entonces, si no actuamos a tiempo, sí estamos poniendo en riesgo la próxima campaña agrícola, que ya inicia ahora en agosto, en 15 días, ¿no? Si no realmente llegamos a tiempo con los fertilizantes, vamos a enfrentar un problema aún mayor y más grave el año 2022, que es el que más está preocupando, en el contexto en el cual ya tenemos una crisis alimentaria. Ojo, no es que no estemos sin problemas alimentarios, ya hay una crisis alimentaria. Hace unas semanas atrás recibimos la llamada de una persona que mencionaba conocer el tema del mundo agrario. Y él aseveraba que eso, la campaña de siembra de agosto, es una mentira, que la campaña de siembra realmente se da todo el año y los productos por eso están en los mercados. Sin embargo, usted, señor Segarra, acaba de mencionar algo fundamental, que justamente a nivel internacional se comienza a dar mayor demanda de fertilizantes porque empiezan las campañas grandes. ¿En qué consiste la campaña de siembra del mes de agosto como para que sea fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país? Ya, a ver, la persona que ha llamado efectivamente algo de razón tiene, pero lo que hay que aclarar es que a lo que se le llama campaña grande es a los meses donde ocurre una mayor cantidad de siembras, ¿no? Efectivamente, entre agosto y diciembre se siembra más o menos el 70% del área sembrada del país, de cultivos transitorios. El resto del año también se siembra. Y como hay distintos ciclos y distintas zonas en el Perú, durante todo el año efectivamente hay producción de alimentos, ¿no? No es contradictorio decir que existe una campaña grande con el hecho de que haya capacidad de producción en los meses diversos del año, ¿no? Entonces, sobre esa base, efectivamente estamos ante una situación, digamos, altamente preocupante porque estamos poniendo en riesgo a la mayor siembra posible, la siembra que ocurre en estos meses, sobre todo en la sierra, pero también en parte en la costa, en cultivos fundamentales para la alimentación, como la papa, el maíz, diversas hortalizas, ¿no? También algo de arroz, aunque el arroz, por ejemplo, sí efectivamente se siembra más en los meses de enero a marzo. Y eso, por ejemplo, el arroz ya ha sido afectado por falta de fertilizantes, es decir, en estos meses que estamos ya ahora, que empieza la cosecha de arroz, en el norte sobre todo, ya vamos a sentir un problema de menor abastecimiento de arroz, por ejemplo. Entonces sí tenemos un problema, sí tenemos que enfrentarlo con decisión.
esto no es para desestabilizar el gobierno, esto es para enfrentar un problema real que tenemos y que está siendo manifestado por los productores desde hace meses. Entonces, haría bien el gobierno en realmente buscar soluciones eficaces y además con la participación de los gremios y los productores agrarios que también lo vienen reclamando. ¿Y el guano de isla no ha sido una solución eficaz? El guano de isla es un muy buen fertilizante, pero su capacidad de cubrir la demanda es muy limitada. Se estima que solo un 5% de la demanda de fertilización puede ser atendida por el guano de isla. Hay también una oferta de fertilizantes orgánicos que son también muy buenos en base a desechos y materia orgánica. Hay cierta capacidad de producción y utilizando esa capacidad podemos llegar a cubrir hasta un 20% de la demanda. Todavía nos queda un déficit de 80% que en parte tiene que resolverse en estos meses y para lo cual se le está exigiendo al gobierno realmente que tenga capacidad de gestión, capacidad de atender este asunto de manera pertinente y oportuna. Bien, señor Segarra, muchas gracias por la comunicación alcanzada y la explicación sobre ese tema aquí en Exitosa. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches.